Cuando vamos a un diccionario, especialmente el diccionario de la Real Academia Española, dice que madurez, hablamos de madurez, dice que es el periodo de la vida en que se ha alcanzado la plenitud vital y aún no se ha llegado a la vejez. Es un concepto general, pero después dice que también es madurez, un buen juicio o prudencia, de ahí insensatez. De manera que la madurez tiene que ver con el buen juicio, con el discernimiento, con la prudencia y con la sensatez. Hay una ilustración, no sé si lo han leído alguna vez, lo han escuchado. Dice que un adulto, una persona adulta, asiste a una reunión de negocios formal. Y para la reunión de negocios va con traje formal, con ropa formal. Pero en el espejo, cuando se ve en el espejo, se refleja usando un pañal y un biberón. Y la idea de la ilustración es que representa cómo la falta de desarrollo emocional o ético o de el sentido de prudencia, sensatez, solamente es en apariencia y no lo que uno pretende mostrar. Y por alguna razón también es lo que pretende esconder. De manera que podemos vestir como adultos, podemos tener apariencia de adultos, pero cuando nos miramos al espejo de la vida, de la realidad, al espejo de la verdad, a veces somos bebés con pañales y con un biberón. La madurez no es sinónimo de 18 años, ya uno cumple la mayoría de edad, 18 años, o no es sinónimo de 21 años. La madurez no es años en la vida, ni mucho menos años en la iglesia. Entonces, la madurez no tiene que ver con esos asuntos de edad, ni siquiera de asistencia a la iglesia. Porque uno puede venir a la iglesia años y no ser maduro. O podemos ufanarnos y alabarnos que somos cristianos hace 10 años, 15 años, 20 años y pretender que tenemos madurez, y no es así. La madurez es una respuesta a Dios en cuanto a lo que es obedecer su palabra, entender que debo crecer y no comer todos los días comida superficial de la Biblia, o tal vez cerrar los oídos, sino tiene que ver con responder con responsabilidad a comer cosas sólidas de la palabra de Dios que transforma el alma, transforma la vida, transforma el corazón. Entonces, madurez no es igual a años en la iglesia, ni siquiera madurez tiene que ver con la edad de uno, porque hay gente que puede tener 50 años y no tener juicio, prudencia, sensatez, ni siquiera responsabilidad de prioridades. Uno cree que ya es maduro porque puede tener hijos, o cree que es maduro porque tiene un trabajo. Eso sí, tiene una madurez tal vez de responsabilidad ética, laboral, puede ser. Pero en otras áreas no somos maduros. Podemos pensar que somos maduros porque cumplimos un horario de trabajo, un horario de ciertas cosas. Pero cuando hablamos de madurez espiritual tenemos que ver con las cosas que cumplimos con Dios. Con las cosas que cómo respondemos a su palabra. ¿Y qué es lo que comemos? ¿Qué es lo que ingerimos? Hoy está de moda muchas formas de alimentarse. Estamos en una etapa donde hay muchos programas de comida saludable. Uno ve programas por las redes sociales o por YouTube o por noticias. Hay programas abundantes en cuanto a lo que es la vida de salud, una vida saludable. Y para llevar una vida saludable, básicamente sabemos lo que es una buena comida, que sea balanceada y un poco de ejercicio. El problema es que lo sabemos, pero no lo hacemos, no tenemos disciplina en eso. Y de alguna manera somos lo que ingerimos, no solamente en dieta, sino ingerimos en cuanto a información, en cuanto a influencia, en cuanto a cultura, en cuanto a lo que nos rodea. Eso afecta nuestra vida de madurez. Pues puedo tener conceptos básicos de lo que es una vida saludable, pero si no tengo disciplina para lograr algo, necesito madurar en esa área, necesito tener prudencia, sensatez, buen juicio. Estamos discernir aquello que no nos ayuda, aquello que sí nos ayuda. Tenemos que trabajar mucho nosotros en nuestra propia vida
para poder avanzar en la vida, porque esperamos que una persona o un niño, en sentido metafórico, un niño nazca como bebé, vaya creciendo y se vaya desarrollando hasta llegar a una vida adulta. Lo mismo esperamos en la vida cristiana, que cuando hay gente que supone y, vamos a decir, comparte que ha conocido a Cristo como Salvador de su vida y ha nacido de nuevo, esperamos que desarrolle y pasan los años y llegan a edad adulta desarrollada, que no esté comiendo leche o tomando leche, comida superficial, sino comida sólida. Que sepa entender la diferencia entre el bien y el mal. Eso implica aspectos de madurez. Si no sabemos diferenciar lo que es bueno para uno, lo que es malo y que no lo va a beneficiar, estamos en grandes problemas. Estamos distanciados de lo que es la madurez. El autor de Hebreos no puede avanzar mucho acá y tiene que hacer una pausa de casi un capítulo o medio capítulo para exhortarles, para decirles que tienen que madurar. No puede enseñarles cosas más profundas o desafiarles a cosas más profundas porque son perezosos, tardos para oír, apáticos. No pueden comer comida sólida. Les va a hacer mal, les va a dar indigestión, no van a poder. Entonces aquí el autor está preocupado porque ya se vio síntomas de inmadurez anteriores, capítulo 2. El autor de Hebreos dice, cuidado con lo que nos deslicemos. ¿De dónde? De la palabra de Dios. Cuidado que descuidemos la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Capítulo 3 dice, mire, cuidado con el corazón. No endurezcan el corazón. Estaban retrocediendo, estaban dejando muchas cosas. Estos estaban, en vez de evolucionar en la vida cristiana, estaban involucionando, estaban volviendo a los rudimentos de la vida y aún se perdieron tanto en su inmadurez que como tuvieron regresión, en vez de ser adultos, llegaron a ser niños. O sea, vestían como adultos, pero tenían un pañal y un biberón porque no entendían cosas mucho más importantes, vamos a llamarlo así, en su vida. Ni siquiera podían practicarlas. Porque no podían discernir, no tenían sensatez, no sabían diferenciar las cosas. Entonces, tiene que tomar el autor de Hebreos esta parte para un poquito explicar esto y decir, tenemos que avanzar a la perfección, a la madurez. Entonces, pensando en eso, vamos a leer capítulo 5, voy a leer del 11 otra vez al 14. Y hoy vamos a tomar versículos 13 y 14 para cerrar esa parte de este capítulo. Dice así la palabra del Señor. Acerca de esto, recuerdan que estaba hablando del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec y la obediencia que aprendió como hijo. Acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hechos tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora viene la explicación de eso. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a pedir al Señor su bendición, que nos ayude a entender esta parte. Padre amado, gracias por tu palabra. Oh Señor, tú nos conoces y sabes en plenitud, en exactitud, cuál es nuestro grado de madurez. Podemos aparentar ser adultos. Podemos aparentar ser creyentes de tiempo, maduros, o que hemos avanzado. Pero cuando venimos a la luz o al espejo de tu palabra, nos damos cuenta que todavía llevamos pañales y un biberón en nosotros. Todavía, Señor, tenemos rabietas. Todavía hay cosas que no se pueden entender. Pero esta tarde háblanos, Padre, al corazón. Habla a tu iglesia, habla a tu pueblo, habla a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo haga su ministerio de exhortación y también, Señor, de iluminación y de convicción. Rogamos tu bendición, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo las marcas de lo que es
o los comportamientos, podemos llamarlo así, comportamientos de que es una persona inmadura, una persona que no se ha desarrollado, una persona que todavía sigue bebé, una persona que todavía, hablando en sentido de imagen o de metáfora, todavía lleva pañales y hay que cambiar los pañales cada 3 horas y darle biberón y no podemos darle comida sólida porque no puede, lo va a hacer daño, no puede asimilar en su estado que está. Entonces, ¿cuáles son esos comportamientos? Hemos visto ya como 5 y hoy vamos a terminar con 2 más. El primero es que son insensibles a la palabra escuchada. Una persona inmadura no escucha, es insensible a la palabra escuchada. Escuchó la palabra, pero se le entró por un lado y salió por el otro porque no responde. No responde a la palabra de Dios. Dice, tardos para oír, son apáticos a la palabra de Dios. Pablo dice, el autor de Hebreos dice, hay mucho que explicar, mucho que enseñar, pero ustedes no pueden entender, son insensibles porque son tardos, apáticos para oír. Segundo lugar, segundo comportamiento, son indiferentes y perezosos para escuchar. También no pueden, porque son perezosos, se han hecho tardos. Son infructuosos en producir ejemplo, habiendo de ser ya maestros, o en otras palabras, tendría que ser ya personas que tendrían que estar enseñando a otros lo que es los principios básicos de la vida cristiana o los principios básicos del evangelio, pero no lo pueden hacer. Han pasado años y no pueden todavía articular bien, no han madurado y hay que enseñarles los primeros rudimentos. Por eso son infructuosos, no pueden producir ejemplo, siguen como niños. Cuarto, han involucionado. Una persona que es inmadura en su comportamiento involuciona en el proceso de entendimiento. Sigue tomando leche, pues sigue con un biberón. No puede darse un plato de comida. No sabe, no va a poder apreciar, aunque sea una comida única, maravillosa, beneficiosa, no puede digerir. Como si quisieras colocar un plato de, no sé, tal vez para el mexicano, un plato de carnes asadas, o para el hondureño, un plato ese que hacen de pollo y bananas y plátanos, ¿cómo se llama? Pollo con tajadas. Y aunque Bolivia nos coloque en un pique macho o un picante mixto, y le damos a un niño, le vamos a dañar, porque no puede digerir. Sigue tomando leche, su estómago no está preparado para eso. No se puede. Entonces, imagínense a un adulto ya haciendo lo mismo que un niño. Cuando tiene que estar comiendo pollo con tajada, carnitas asadas, un picante de pollo mixto, tendría que comer comida sólida. Es como ver a un hombre grande con un pañal y un biberón en vez de estar comiendo comida así. Esa es la figura de una persona inmadura. Por fuera puede parecer, pero en el espejo de la palabra de Dios es diferente. Involucionan, hay regresión, porque llegan a ser infantes, porque dice la palabra, tienen ya de leche y no de alimento sólido. Son infantes. Infantes en la práctica espiritual, no pueden practicar las cosas importantes que glorifican al Señor. Y conectando ese concepto, cuando dice, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, miren, todavía tienen necesidad de eso. Es la figura, es una persona grande, no les puede dar comida, pero hay que darle leche y no puede asimilar lo demás o lo más sólido. Y va a seguir explicando 2 marcas más de lo que es el comportamiento de alguien en inmadurez. Entonces debemos entender, hermanos, esto, debemos reconocer, debemos evaluar, porque una persona inmadura no va a ser de beneficio ni a la iglesia, ni de influencia a la vida cristiana, ni siquiera para su propio bien. Una persona inmadura va a causar mal testimonio, va a causar pereza en su vida, va a causar retroceso en su vida, porque no está avanzando. No está avanzando. Tenemos que conocer los comportamientos de una persona inmadura, un creyente inmaduro, para animarnos e impulsarnos y animarnos a vivir y a buscar la madurez en el Señor. Tenemos versículos 13 y 14.
terminando esta sección y vamos a ver dos comportamientos más de lo que es la inmadurez. Entonces, una persona, un creyente inmaduro, son personas que son inexpertos en la palabra enseñada. Podemos estar enseñándole la palabra día y noche, semana tras semana, pero son inexpertos. No tienen familiaridad. Si lo escucharon, pasó por allí, pero no se familiarizaron. No asimilaron. Entonces, acá el texto dice, versículo 13, y todo aquel que participa de la leche, miren, voy a parar allí, en esa frase. Todo aquel que participa de la leche. Ahora, esta frase es interesante porque en esta frase nos dice la causa por la cual estas personas son inexpertos en la palabra enseñada, son inmaduros. Todo aquel. La causa es que ellos son irresponsables de su propia vida, de su propia iniciativa, de su propia vida realizada. No son inmaduros no son inexpertos en la palabra por culpa de otros o por falta de enseñanza. Porque a veces nosotros le echamos la culpa a todo el mundo. Ah, sí, no, que en esta área no he cambiado por culpa de aquel. Es como los niños. ¿Vieron los niños cuando empiezan a veces a discutir una cosa y se echan la culpa? No, primero empezó él. No, él empezó o ella empezó. Entonces van todos culpando. Una persona inmadura, su causa es inexperto en la palabra escuchada, enseñada, porque su causa es que son irresponsables de su propia iniciativa. O sea, ellos tienen responsabilidad personal. La madurez es un tema individual y personal. Es tu propia iniciativa, tu propia decisión. Eres responsable de eso. Yo quisiera madurar por todos. Y algunos también quisieran que todos maduren. Por eso a veces nos encontramos en lagunas dentro de la iglesia, en espacios, diciendo, pero pastor, esa persona viene tantos años de iglesia y sigue igual, sigue lo mismo, sigue haciendo esto. Sí, es que todavía esa área no ha madurado. En esa área todavía sigue cambiando pañales y tomando biberón. Porque no ha tomado la determinación de su responsabilidad. De manera que, hermanos, la madurez es un tema personal. La falta de experiencia en la comunión con Dios, en la madurez, es un tema individual, es un tema de cada uno. Cuando dice aquí, todo aquel, miren esa expresión, todo aquel, está señalando el auditorio, cualquiera del auditorio, cualquiera de los receptores. Nadie está exento de todo esto. No es que todos en una iglesia sean inmaduros. Hay algunos. Dice todo aquel, porque es un tema individual. Yo no puedo poner las culpas y excusarme de mi inmadurez en algún área a usted. No le puedo poner la culpa a usted. No puedo decir, la iglesia tiene la culpa porque esta iglesia no obedece, no hace caso al Señor, no es fiel, no vienen o vienen cuando quieren, cuando realmente se acuerda de Dios. O leen su Biblia cuando alguien anima o cuando vienen las situaciones difíciles. Mi madurez no depende de lo que hagan ustedes o que haga la iglesia. Y su madurez no debe depender de lo que los demás hacen o cómo viven los demás. Porque es un tema personal. Todo aquel que participa de la leche. Y ese participio lo hace todavía más individual, lo individualiza. Dice, todo aquel que participa de la leche. Ese individuo que participa. La idea es que come, que disfruta. O sea, que está comiendo, participa, pero de la leche. Miren, de la leche. Es una simple dieta. O sea, en otras palabras, la dieta espiritual que llevamos es un deber personal, es una responsabilidad personal, es algo que usted decide hacer. Así como cada día se levanta y decide qué comer. Hoy voy a comer unos frijolitos, unos huevitos fritos, no sé. Cada uno tiene su dieta. Bueno, la gente de trabajo dice, no, necesitamos una buena comida. Hay un plato en el Cracker Barrel, no sé cómo se llama, algo de los muchachos, pero es un plato fuerte, es carne, huevos y todo bien nutrido. O sea, uno decide cada día qué va a comer. Y es lo mismo en la vida cristiana, hermanos. Uno decide cada día qué dieta espiritual va a llevar.
Porque no podemos estar toda la vida con Juan 3:16, ¿verdad? Eso todo el mundo lo conoce. No podemos estar todos los días con Génesis 1:1. En el principio creó los cielos y la tierra. No. No podemos estar todos los días con la misma cosa y con el mismo pañal y con el mismo biberón. Pero la inmadurez o la inexperiencia en la palabra escuchada o enseñada es esa. La causa es que somos irresponsables de nuestra propia vida en cuanto a esto. ¿A qué dieta vamos a llevar? Cuando uno tiene una dieta así, claro, va a haber dejadez espiritual porque no hay fuerza, es un niño, no responde. Y produce una infancia espiritual vamos a decir, en retroceso. Por eso abandonan la fidelidad a Cristo. Las personas que no son fieles a Cristo no han madurado en esa área porque es su elección, no porque hay algo de fuerza mayor. No leo mi Biblia porque justo vino la vecina a traerme, a platicar conmigo. No. No hay nada que tenga que impedir el avanzar en la madurez espiritual. Una dieta de leches para bebés, infantes, y no le va a ayudar con nutrientes para avanzar. Pero uno tiene que evaluarse en esto. Entonces, esa es la causa. La causa es irresponsabilidad de mi propia vida en cuanto a tomar decisiones, en cuanto a madurar, a la dieta que voy a seguir. Todos, de alguna manera, hacemos dieta en sentido de nuestra salud. Y tenemos que perseverar en eso. Tenemos que avanzar. Y mucho más en las cosas del Señor, en su palabra. Segundo, entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de aquel que solamente participa, toma, come leche, va a haber una consecuencia, porque nunca va a crecer. Y la consecuencia está allí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, todo aquel que participa de la leche nada más que es inexperto en la palabra de justicia. Es inexperto. Es interesante esa palabra. La palabra, hermanos, significa falta de conocimiento o capacidad. No tiene capacidad para hacer algo. Por eso es inexperto. Yo soy inexperto en muchas cosas. Ustedes, muchos son expertos en varias cosas. Tal vez tengo algo de experiencia en clavar un clavo y cortar una madera. Pero no puedo armar una casa. Tal vez puedo arreglar un azulejo o limpiarlo, pero no puedo colocar todos los azulejos o toda la cerámica. Porque no soy experto. Puedo cortar mi jardín, todo con la maquinita, todo, pero no soy experto. No soy experto en jardinería. Puedo cantar una canción, otra canción, pero no soy experto en canto. No puedo participar de eso, no tengo la capacidad. Y ni siquiera estoy familiarizado, ni siquiera estoy acostumbrado a eso. Ustedes ya están acostumbrados, que ustedes trabajan, se levantan temprano, tienen disciplina, van, saben lo que tienen que hacer. Ya están acostumbrados todos los días lo que hacen. Ahora eso traslado a la palabra del Señor y a la vida cristiana. De la misma manera como uno coloca su fuerza, su energía, su prioridad en el trabajo, en lo que hace, en todo lo que usted hace, tiene que ser en la palabra de Dios, en lo que es la palabra de justicia. Porque eso, al fin y al cabo, al final del día, es lo que va a ayudarle. Porque usted puede ser un buen trabajador, pero puede ser un pésimo cristiano. Usted puede ser un buen trabajador, pero inmaduro en la vida cristiana. Por eso, formalidades, apariencias no implican madurez. Una persona inmadura en su comportamiento es inexperto. Y uno reconoce eso. Imagina que alguien va nuevo a trabajar y nunca ha hecho nada. Le dice, mira, yo sé hacer techo, sé hacer todo. Le dice, bueno, comenzá a hacer el techo. Y no sabe ni cómo subir la escalera y se cae de la escalera. No, usted dice, no, este es inexperto. Este no tiene experiencia, no está acostumbrado a esto. Y uno sabe, porque sabe cómo es esa persona de trabajo. Pero el inexperto no tiene de eso. No tiene de eso. Entonces tenemos acá esa consecuencia de ese inexperto. La consecuencia que es incapacitado. No tiene la habilidad.
Así es la vida cristiana. Nos creemos que somos maduros, somos expertos en la palabra, que somos expertos en la vida cristiana, que somos expertos para corregir, expertos en todo, pero no. El que toma leche, dice, es inexperto en la palabra de justicia. No está acostumbrado, no está familiarizado. Y no está ni siquiera listo para entender las demás cosas. Mire, y dice en la palabra de justicia, en la palabra de rectitud, en la palabra que tiene el contenido de verdades rectas. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 19, en el 7 para adelante? La ley de Jehová es perfecta, pero dice, los cuyos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Toda palabra de Dios es pura y es recta. Y en Timoteo, ¿qué dice? 2 Timoteo 3, 17, útil para enseñar, dice, para instruir en justicia. La vida afuera, las experiencias te van a ayudar, pero no hay otra fuente que pueda ayudarte a caminar en rectitud. Porque solamente Dios es justo, Dios es recto, Él nos puede ayudar por su palabra y impulsarnos a una vida de rectitud. Y las verdades rectas, los desafíos correctos, la vida correcta, los hábitos correctos están en su palabra. Pero el que toma leche todos los días no puede entender esto. Es inexperto en la palabra. No solamente en el sentido de que no la conoce, sino que no la vive. No puede vivir una justicia que no, vamos a decir, que no toma, que no bebe la justicia. Y en el contexto inmediato se refiere a la palabra de Dios. Mire el versículo 12, en la mitad. Dice, os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. ¿De dónde? De las palabras de Dios. Y esa es la palabra de justicia. La palabra recta, la palabra de Dios. Cuando hablamos de rectitud o justicia acá, tiene que ver con que la palabra es la instrucción de Dios y tiene esa cualidad o característica de conducta recta, de justicia, rectitud. No se desvía ni a un lado ni a otro lado. Necesitamos eso. ¿Por qué nuestras vidas se desvían? ¿Por qué nuestras vidas toman rumbos totalmente diferentes, destructivos aún para uno mismo? Porque nos desviamos de la palabra recta, de la rectitud. Pero que toma leche es inexperto. Pues ¿cómo puede tomar buenas decisiones alguien que es inmaduro? Va a ser muy difícil. No va a poder tomarlas. Porque el inmaduro tiene dieta frágil. Tiene dieta diluida. Por esa razón, porque su dieta es así, es un niño, ¿y qué pasa? Su comportamiento, su vida lo va a expresar eso. Es desobediente, es inestable, es incrédulo, dureza de corazón, apatía, limitaciones de entendimiento. Porque ese está inhabilitado. No tiene experiencia, no tiene familiaridad. Puede tener familiar con las cosas de este mundo tal vez, pero no con la rectitud. El mundo nace familiarizado con la maldad. Pero los creyentes que van madurando tienen familiaridad con lo bueno, con la rectitud, con la rectitud. Y claro, dice al final de esa frase, ¿por qué todo esto? ¿Por qué no puede? ¿Por qué tiene inexperiencia? ¿Por qué está incapacitado para producir obras de justicia? ¿Por qué? Dice al final, porque es niño. No le puede pedir a un niño que conduzca un auto y respete el semáforo, la luz roja, la luz verde, la luz amarilla. Se va a matar, se va a destruir. No le puede pedir a un niño que haga cosas grandes. No le puede dar responsabilidades. Imagínense un niño de 3 años, dígale muy bien, quiero que cocines un barbecue o una carne en la parrilla. Va a volar esa casa en pedazos porque puede explotar la garrafa. Se va a dañar, se va a lastimar. Es lo mismo en la vida cristiana. No se puede dar a un cristiano inmaduro responsabilidades que no va a poder hacerlas. Va a dañar a otros y se va a dañar a sí mismo. Por esa razón, hermanos, cuando hablamos de servir al Señor, necesitamos madurar, necesitamos tener vida de rectitud, necesitamos crecer. Y las cosas del Señor, para servir al Señor, demandan madurez. El servicio al Señor no es para colocar a alguien en la madurez, es para los maduros. Es importante que crezcamos cada día
para entender las maravillas de la ley de Dios. Estos creyentes estaban limitados a entender verdades más profundas. Tienen que tomar una pausa el autor para decir, mira, necesitan madurar, necesitan crecer, están retrocediendo, no tienen experiencia en la rectitud, porque son niños. Niños. Interesante esa palabra porque hay un contraste entre niño y más abajo va a decir aquellos que han alcanzado madurez. Un niño acá, interesante la palabra, el adjetivo griego, tiene que ver con un niño muy pequeño, con un infante. A veces en la literatura griega se ha tomado a alguien que va desde el estado fetal hasta la pubertad. Ese era un niño. En el contexto que tenemos, la imagen del contexto es alguien que toma leche, un bebé lactante. Todavía sigue tomando leche. Pues no puede avanzar. No puede entender la palabra de rectitud, la palabra de justicia. No puede ni siquiera entender, ni siquiera vivirla, ni siquiera experimentarla en su vida práctica. Entonces, hermanos, eso es importante entender que una persona que es inmaduro tiene comportamiento de qué? Es inexperto. Inexperto en la palabra de justicia, es un responsable personal, es algo que no lo va a poder hacer porque no está capacitado, no tiene el ejercicio de la rectitud, de buscar una buena dieta para caminar así. Pero en segundo lugar, bueno, antes que me olvide, pensando en los niños tienen muchas rabietas, ¿verdad? No solamente visten pañales, sino rabietas. Son egoístas, tienen rabietas. Dice, esto es mío, 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 mío. Yo. Son expresiones de inmadurez. Y tienen pañales todavía, pero tienen rabietas, actitudes de niños. Entonces, ¿por qué? Porque su dieta es así. Y no le podemos decir que dé frutos más fuertes si no tienen esencia eso. No le podemos pedir algo que no tiene. Hay que orar al Señor por nosotros mismos. Y en séptimo lugar, en último comportamiento de este pasaje, es que las personas inmaduras, los creyentes inmaduros, son inevitablemente privados de entendimiento. ¿No entiende? No entiende. Hay cosas que uno explica 1000 veces, no entiende. Privados de entendimiento. ¿Por qué? Bueno, algunas razones. En primer lugar, por la falta de desarrollo. Que no se ha desarrollado lo normal, vamos a decir, un desarrollo. Porque los que tienen alimentos sólidos, porque se han desarrollado. Los que han alcanzado madurez. Es lo que dice el texto. Miren, haciendo ese contraste entre el niño o el que toma leche y el que se alimenta con comida sólida, dice versículo 14. Pero, miren el contraste. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Un niño todavía no puede llegar a eso. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Miren, el inmaduro tiene falta de desarrollo porque no puede comer eso. Y sigue chiquito, no crece. Sigue con pañal, sigue con biberón, no crece. ¿Por qué? Porque el alimento sólido no es para ellos. El alimento sólido, claro, la comida. Interesante la palabra sólido allí. La comida fuerte, la comida, vamos a decir, que es más sólida, más fuerte, más dura, es para grandes, es para los que han alcanzado madurez. Está hablando aquí la metáfora. Es para hombres y mujeres maduros. Aunque en nuestra traducción tenemos es para los que han alcanzado madurez. En griego son 2 palabras nada más, pero que implican esto. Y el adjetivo madurez o el adjetivo maduro, allí la idea del significado es que es alguien que ha tenido un desarrollo completo, ha seguido el desarrollo normal, natural. Esperamos que un niño nace y pasan 10 años, tenga la edad de 10 años, llega a los 18 años, ya sea una persona más fuerte, que tenga más sensatez. Llega a los 25 años, tenga más sensato, más juicio. Pero a veces no pasa eso. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aquellos que se han desarrollado, aquellos que han avanzado, han seguido el proceso esperado de crecimiento.
Ese es el detalle acá. Cuando uno no puede, no ha cambiado de leche o no ha avanzado, no ha tenido un desarrollo normal, siempre va a estar privado de entendimiento, porque no es maduro. Una cosa la puede entender de otra manera. Uno dice, mira, esto es así, lo va a entender de otra manera. Va a actuar así. Una cosa hoy día, mañana otra cosa, hoy te pasa una cosa, mañana otra cosa. Y es muy difícil hablar con personas así porque no ha madurado. Hay un escritor llamado Brooke Westcott. Interesante cómo habla de esta palabra maduro. Dice que, él dice, cito, se dice que un hombre o persona es maduro o es madura cuando ha alcanzado, se dice, ¿no? Cuando ha alcanzado la plena madurez de sus facultades, la plena posesión de sus derechos, su, su fin, o sea, su meta. Esta madurez, plenitud, perfección puede considerarse de forma general o en algún aspecto particular. En comparación con el niño, el hombre adulto es maduro física, intelectual, socialmente, éticamente. Un niño todavía no tiene ética, les enseñamos por eso. A nuestros niños les enseñamos ética. Mira que decir a la gente mayor, buen día, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias. Se le enseña a un niño para que vaya madurando y cuando sea grande haga esas cosas. Personas que ya son grandes y no saben esos principios básicos de ética, nunca le enseñaron de niño. No ha madurado en esa área. O sea, va madurando, va creciendo en esos detalles, física, intelectual, socialmente, en todos sentidos. En comparación con aquí aplicando, en comparación con el converso, el nuevo creyente, el inexperto, vamos a llamarlo así, el cristiano disciplinado, el cristiano experimentado, el cristiano disciplinado es maduro. Claro, digamos que esta semana alguien conoció al Señor, se convirtió al Señor. No esperemos que haga las cosas que hace un cristiano que está en la iglesia 5 o 10 años. Pero lamentablemente pasa eso. Hay un cristiano nuevo y está avanzando mejor. Y tenemos cristianos de 10, 20 años. Tenemos que volver a enseñar otra vez. Mira, hay que ser fiel con el Señor. Esta es la salvación. Hay que orar. Volvemos a enseñarle los rudimentos. Y cree uno que ha madurado. Y no es así. Sigo con la cita. También existe una plenitud, o sea, una madurez ideal que responde a la constitución del hombre en su poder de autocontrol y en su amor por sus semejantes. Fin de la cita. Claro, uno ya ha madurado cuando tiene autocontrol. O sabe manejarlo, está aprendiendo y cada día está mejorando el autocontrol de la vida, en todos los sentidos. Sabe controlar sus emociones, sabe controlar su corazón, sabe controlar las palabras, su comportamiento. Y tiene amor por sus semejantes. Y un amor en el Señor, porque el amor en el Señor implica paciencia, respeto y otras cosas. Entonces, no puede el inmaduro tener esto, porque esto es para los que han alcanzado madurez. Hay una falta de desarrollo, de crecimiento. La segunda razón es que esta persona está limitada en su crecimiento y esta persona no ha crecido o no ha seguido esto. Entonces es porque le falta disciplina. No solamente no ha desarrollado, sino le falta disciplina. Miren lo que es el texto. El alimento sólido, bueno, versículo 14, es para los que han alcanzado madurez. Miren, y explica más para entender esto. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Hasta allí paramos. Los que tienen, por el uso, tienen los sentidos ejercitados. Y esto hablamos de sentidos espirituales. Hablamos de esas habilidades. A veces se traduce literalmente órganos de los sentidos. Pero tiene que ver la facultad, la habilidad acá para saber, usamos el sentido común para poder tomar buenas decisiones. Ejercitados. Esa palabra ejercitados acá viene de la palabra, de ahí viene gimnasio. Es una palabra antigua. Gimnasio es una palabra de origen griego. Y cuando uno va al gimnasio, ¿qué ve? Pero hoy en día es diferente, pero en aquellos tiempos el gimnasio estaban ahí los hombres
sin ropa, o sea, ese tío tenían solamente algo como un short, unos trapos envueltos y estaban haciendo gimnasio. Y estaban ahí todos los días. A veces un poco negativo el desnudo o la forma en que como uno va allí en el gimnasio, lo que puede ver en el gimnasio, porque algunos no van a hacer gimnasia, van a otras cosas, pero el gimnasio, el ejercitarse era realmente entrenar. Era la idea de la palabra gimnasio, entrenar, someterse a una disciplina. Todos los días, si uno quiere mejorar su sistema de respiratorio cardíaco o su resistencia, corre todos los días. El que quiere mejorar un poco brazos, levanta ciertas pesas. Y hay disciplina, no solamente en el ejercicio, también hay disciplina en la comida. No vaya uno a matarse 1 hora allí haciendo cosas y después se come una pasta de fideos bien cargadas y todo eso. No ayuda de nada, ¿verdad? ¿Y qué ayuda eso? Entonces, no, disciplina en todos los aspectos. Disciplina. Dice, son ejercitados, tienen disciplina. Mire, y hay una palabra interesante ahí, clave, porque esta habilidad no proviene de la inactividad. No espere que es perezoso y de pronto sabe toda la Biblia y vive la vida cristiana. Es como que decir, yo quisiera correr 5 millas sin parar. Y todos los días estoy en mi casa, no hago ejercicio y me levanto y un día quiero correr. No. Voy a llegar a la media milla y caigo desmayado y tiene que venir la ambulancia a recoger. Pues no es algo que la pereza no produce eso. La flojera espiritual no produce cristianos maduros. Dice, si no, ¿qué dice el texto allí? Mire esa palabra interesante. Para los que por el uso, esa palabra tan cortita, interesante y además la frase preposicional. Ahí dice, por el uso tiene, por el uso. Y esa expresión podemos traducirlo porque es una frase que expresa los medios, la manera. ¿Cómo llegamos a tener disciplina, desarrollo? Porque tenemos que, por medio o de la manera en que nosotros vamos haciendo uso. Y hay uso, tiene que ver con eso. Tiene que ver con la habilidad, con la pericia. Y claro, implica la constancia, la disciplina. Uso. ¿Cómo uno se vuelve mejor pianista? Con el uso del piano y los dedos. ¿Cómo uno se vuelve mejor constructor? Con las maderas, con los clavos y allí. ¿Cómo se vuelve un mejor cocinero, un chef? Los chefs no nacieron. No es que los chefs estaban sentados, se imaginaron lo que iban a hacer y después lo fueron a hacer, no. Es el uso, la pericia. Y en la vida que sea lo mismo. El inmaduro no tiene disciplina. No usa su vida, no usa las bendiciones de lo que nos dio de gracia el Señor, su palabra, la oración. No usamos. No lo usamos. La comunión, la iglesia. No lo usamos. No usamos, no practicamos lo que aprendemos. Entonces es difícil poder madurar. Faltos de disciplina. La mayoría de los creyentes son indisciplinados. Somos indisciplinados. Tenemos que ponernos al día con el Señor porque es para nuestro bien. Y por último, hermanos, ¿por qué una persona no madura? En el sentido, ¿por qué el inmaduro no puede avanzar? ¿Por qué está privado? ¿Por qué es una persona privada de entendimiento? No solamente por falta de disciplina, falta de desarrollo, crecimiento, sino por falta de discernimiento. No sabe diferenciar. Puede diferenciar afuera algunas cosas, el clima, hace calor, hace frío, esas cosas básicas las puede diferenciar. Pero no sabe diferenciar el bien y el mal. Y muchos cristianos lamentablemente llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y ese es un gran problema de madurez. ¿Qué dice el texto terminando allí? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. En el discernimiento del bien y del mal. Esa
el sustantivo discernir o discernimiento. Tiene que ver con la habilidad de distinguir y evaluar el bien y el mal. Sabe diferenciar, sabe separar esos dos elementos. No los mezcla. No los mezcla. ¿Qué es el bien acá? Aquí interesante el adjetivo bien. Significa básicamente aquello que está en conformidad a un alto nivel con el propósito de alguien, o sea, en el caso de Dios. Lo bueno siempre está en conformidad con su palabra, con Dios. Todo lo que nosotros hagamos fuera de lo que Dios demanda es malo, no nos va a ayudar. Es dañino, no nos beneficia. Dios creó el mundo y dijo, esto es bueno en gran manera. Eso era lo bueno para el hombre. Creó el jardín del Edén, le dio una esposa. Eso era lo bueno para él. Dios le dio. Dios le dio la comida, el alimento y la comunión con Dios, la presencia de Dios. Eso era bueno. Cuando vino Satanás a tentarle, le hizo pensar que Dios era malo. Cambió lo bueno por lo malo. Ese es el problema, que no sabemos diferenciar. No sabemos discernir. No podemos hacer una diferencia. Cuando hablamos de lo bueno, del bien, hablamos de aquello que en la cualidad moral es algo bueno, noble, digno de alabanza. Todo lo bueno es algo moralmente alto y noble y digno de alabanza. Que podamos decir, oh, sí, esto es realmente bueno. Lo que está haciendo es bueno. Yo puedo decir que es bueno. Si alguien no se congrega, pasan semanas, no se congrega, yo no voy a decir es bueno. No puedo decir, oh, qué bueno. Pero alguien que con sacrificio, como muchos de ustedes, vienen a la iglesia, trabajan a veces y van corriendo a sus casas, vienen para acá, algunos viajan 40 minutos, 45 minutos. Eso es bueno. Es noble. Es digno de alabanza. Se esfuerzan para memorizar, para congregarse, para aprender la palabra de Dios y para vivir la palabra de Dios. Eso es bueno. Porque saben discernir en esa área. Saben diferenciar lo bueno de lo malo. El adjetivo mal se refiere a todo aquello que es social o moralmente reprensible. O sea, a todo aquello social o moralmente que no estamos de acuerdo, que es digno de decir esto está mal. Pues reprensible. No es irreprensible, es reprensible. Tenemos que reprender. Se reprende. De malo y malvado. Hay cosas que no son dignas de alabanza en la vida. Pero el inmaduro no puede diferenciar. El inmaduro no lo puede hacer. Porque sigue con leche, sigue con pañal, sigue con biberón. Esto es para los que han alcanzado madurez. El maduro sabe diferenciar. Esto es el bien, esto es lo noble, y esto es lo malo. Esto es lo que reprende el Señor, no nos ayuda. Y termino con una frase del mismo escritor, Westcott, un poquito para una explicación con la aplicación de este último pasaje, último concepto. Dice, el discernimiento del bien y del mal se considera aquí en relación con el alimento adecuado del alma. Miren, ¿quién nos ayuda a discernir? Voy a parar acá. El alimento que ingerimos. Es como en la vida misma. Un niño que no ha sido bien alimentado, uno le lleva a la escuela, no rinde igual que alguien que se ha alimentado muy bien. Tiene debilidades, flaquezas, le cuesta pensar. Porque no tiene eso. Y mucho más cuando somos cristianos, tiene que ver con el alimento del alma, porque lo que alimentamos es el alma. El único alimento para el alma es la palabra de Dios. Continúo la cita. La discriminación de aquello que contribuye a su debido fortalecimiento. Es decir, lo que sabe diferenciar. El cristiano maduro ya ha adquirido el poder que puede aplicar de inmediato, según surja la ocasión. Este poder proviene de la disciplina, del uso, que moldea un carácter estable. Fin de la cita. Lo sabe el cristiano maduro tiene esa capacidad, ese poder, vamos a llamarlo así, que puede aplicar de inmediato, porque ya ha sido disciplinado antes. Ya sabe cómo hacer eso. Pero si no lo sabe hacer, si no lo practica, no lo sabe. Entonces, hermanos, esta es una realidad paralela a la vida física, a la vida que uno lleva. Somos en gran medida lo que comemos, no solamente en sentido de dieta, estoy hablando ahora de sentido espiritual.
Somos en gran medida lo que comemos de la palabra de Dios. Pensamos de acuerdo con lo que ingerimos. ¿Qué ingerimos? Es decir, lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos. Si uno llena su mente, su vida con fantasías y novelas fantasiosas solamente del pensamiento, eso es lo que va a manejar la vida. ¿Qué ingerimos? ¿Qué es lo que permitimos entrar a nuestra alma? Eso determina la madurez. Somos lo que introducimos de pensamientos del mundo, de la influencia que permitimos de la cultura que nos rodea, esa cultura sin Dios. Somos lo que decidimos ser en respuesta a lo que Dios desea que seamos. Usted va a responder a Dios, yo voy a responder a Dios, todos respondemos a Dios. ¿Cómo vamos a alimentar nuestra alma y qué madurez vamos a terminar? Porque al fin y al cabo, el tema de madurez es una responsabilidad individual. Uno decide qué clase de persona va a ser. Y para ser maduros necesitamos mucha disciplina, necesitamos mucho discernimiento, necesitamos mucho de la palabra de Dios, mucha obediencia, mucho sometimiento a Dios y mucha comunión con el Señor. Solo así podemos estar listos para recibir y pasar a otro nivel, crecer más y más. Entonces, que el Señor nos ayude en esto y que podamos marchar hacia la madurez. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque hay áreas en nuestras vidas que necesitamos seguir creciendo, madurando. Te ruego, Señor, que despiertes en cada uno de nosotros ese niño con pañales biberón para ser un hombre, una mujer, que viva en madurez, disciplina, crecimiento, discriminación, diferencia del bien y del mal, que sepa hacer lo bueno, no lo malo. Oh Señor, que podamos entender que madurez no es simplemente decir tengo tantos años en la iglesia, o decir he leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis 2, 3 veces, 10 veces. Es mucho más que eso. Es tener disciplina para hacer lo correcto, es saber diferenciar el bien del mal y hacer el bien, es vivir una vida de rectitud. Oh Padre, pedimos tu ayuda, por favor, que nos hagas crecer en madurez, que dejemos la leche y comamos cosas, alimento más sólido de tu palabra. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.